inmejorable de tener al subsecretario de Comercio Exterior aquí de México con nosotros. Quería empezar agradeciendo a nuestra anfitriona France Pinault del ESP que nos recibe hoy aquí. Agradecimiento también a ustedes, a nuestro secretario, por su tiempo. Agradecimiento también al equipo del Instituto de las Américas, Laurence y Catalina, que han logrado organizar esta cita en un plazo muy corto de 2 a 3 días. Muchas gracias. Bueno. Not in Spanish, sorry. My Spanish is not very good, so I just would like to say a few words. The mic is not functioning. Isn't it? Sorry, it's on. Should it? You're not. Can you hear me? Yeah. Okay. Sorry that it won't be in Spanish because my Spanish is not very good. So, just a few words on behalf of Professor Edouard Husson, our dean. It would be very pleased to meet you, but he's not here at the moment. So, Minister, I would like to thank you for being here today. We are very much honoured that you came to see us and came to participate in this conference. Thank you to the Institute of America's think tank for organizing this conference at ESCP Europe. It is very important for our school to be involved in such debates. Professor Florence Pinault, one of our faculty members, is a member of the Institute of Americas, so we are very much involved. It's very important that business schools who are not only keen on producing knowledge and producing and teaching, they are also keen on being involved in participating in public debates. And we know that Mexico and France are aiming at developing their relationships, and I'm very glad about it. And I must say that ESCP Europe has been developing its relationships with Mexico before, as we have a strong partnership with another academic university, Tec de Monterrey. They have been our partners since 20 years, Florence? Yes. And we now have a dual degree, so this country is very important for our school. So I would like to say have very fruitful debate. This is a very important topic. And please come back to our school whenever you want, and please, Minister, come back whenever you want. This school is very open to everyone, and to you in particular. Merci. Merci Claudine, merci à l'ESCP de nous accueillir, d'accueillir cette réunion du think tank aujourd'hui. Je paso donc al español. Señor subsecretario, su presencia decía que no podía llegar en un mejor momento. La ministra de Comercio Exterior de Francia estuvo en México hace un poco más de 2 semanas y hoy, bueno, recibí este ejemplar de L'Usine Nouvelle, que es una revista económica muy conocida aquí, y México figura entre los 6 paraísos industriales y no turísticos industriales de la portada del documento. México, lo vamos a recordar, fue golpeado severamente por la crisis en el 2008 porque estaba justo al lado del epicentro que era Estados Unidos, pero desde entonces se está recuperando, aunque quizás a un ritmo inferior a lo que se preveía en un primer momento. El Banco Central ahora habla de un crecimiento de algo así como 1,4% para este año 2013, y el año que viene hablamos de un crecimiento que ya sería del 2 al 3%, una cifra que aquí nos hace soñar en varios países de la Unión Europea. Entonces, recuerdo que el presidente Vicente Fox hace 10 años presentaba a su país como el campeón del mundo de los tratados de libre comercio. Me imagino que en esos años México ha consolidado su posición, por lo menos entre los países que más tratados tiene. No sé cuántos tiene exactamente. Tiene 10. ¿10? Uno de ellos con la Unión Europea, que es el que nos interesa particularmente. Y lo que dijo la ministra Nicole Bricq allí en México es que quería duplicar los intercambios comerciales entre Francia y México, que, bueno, a todo el mundo le parece que son importantes, son 3,4 billones, o sea, 3.400 millones de euros, que ella quiere duplicar lo más rápidamente posible, pero curiosamente Francia, como país europeo, solamente llega en 6ª posición
entre los países inversores en México. Y una vez más, estaría tentado, podría decir, los alemanes se adelantaron, por lo que entendí, ¿no? Entonces, agradecemos hoy su presencia para que nos explique qué oportunidades tienen las empresas francesas en México, y también vamos a tener a Florence Pinault, que nos va a presentar el informe del CERAN, del Centro de Estudios y de Investigaciones sobre América Latina, que dirige, que está dedicado a las pymes, o sea que no hay solamente los grupos del CAC 40, como llamamos aquí, los grandes grupos internacionales, sino las pymes también invierten en México. Y sin más tarde le doy la palabra para su introducción. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, agradezco la oportunidad de estar el día de hoy aquí. Ciertamente con mayor aprecio debido a la brevedad con la que se convocó esta charla. Agradezco el esfuerzo de los organizadores y del Instituto por esta oportunidad. Efectivamente, México, bueno, pues ha venido trabajando, pues no de ahora, sino desde hace más de 2 décadas, en buscar insertarse en lo que es la globalización, lo que es el comercio internacional. Esto se dio a partir del 86, cuando México se incorpora al GATT. Posteriormente viene una época muy importante para México, que fue la década de los 90, donde se dieron cambios estructurales buscando introducir competencia. De entrada, se estableció la autonomía del Banco de México, la autoridad facultada para garantizar o asegurar el poder adquisitivo, se dio su autonomía constitucional. Después vino el regulador económico de la competencia, el de energía, el financiero y así muchos otros órganos reguladores. Pero en 1994, el 1 de enero, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el denominado, conocido también como NAFTA, que fue un parámetro que marcó a México para antes y después. En aquel entonces México tenía escasos 110,000 millones de dólares de comercio total. Nuestro principal socio comercial seguía siendo los Estados Unidos. Nuestras exportaciones eran apenas de 52,000 millones de dólares y más de un 88% iban al mercado americano. En ese sentido, desde 1994 hemos venido avanzando. Hasta el año pasado teníamos 12 tratados con 45 países. Digo hasta el año pasado porque este año entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América Central, o lo que es los países de Centroamérica, que tenemos 3 tratados individualizados, uno con Costa Rica en 95, 98 con Nicaragua y lo que es el Triángulo del Norte, que es Honduras, Guatemala y El Salvador. Estos 3 tratados se consolidan uno solo, por eso de 12 pasamos a 10. Hago la aclaración para aquellos que habrán escuchado el dato de los 12 tratados. Desde entonces, bueno, se tuvieron otros acuerdos importantes. Sin duda, el segundo acuerdo o el acuerdo más importante que suscribió México después de NAFTA es el de la Unión Europea, que entró en vigor en el año 2000. Y por darles un dato, desde entonces el comercio entre México y la Unión Europea pues, ha crecido al grado de que ya es nuestro segundo socio comercial como bloque. Es decir, son 62,000 millones de dólares de comercio, en donde importamos 41,000 millones de dólares de productos europeos y exportamos poco más de 21,000. ¿Por qué hago referencia al acuerdo de la Unión Europea? Primero, porque estamos en Francia. Segundo, porque vale la pena señalar que tenemos 2 principales fuentes de inversión. La de Estados Unidos, que representa 165,000 millones de dólares, y la segunda fuente, muy de cerca detrás, es la Unión Europea con 150,000 millones. Es decir, tenemos 335,000 millones de dólares de inversión extranjera directa acumulados desde 1999, en donde ciertamente los alemanes se adelantaron, pero en términos de flujos de comercio. El país que tiene mayor inversión en México es España, principalmente por sectores financieros, energía, entre otros. Entonces, el flujo comercial es del orden de 18,000 millones de dólares con Alemania, y con Francia es de 5,000 millones de dólares, en donde también somos netamente importadores. Exportamos poco más de
de 1.500 millones de dólares y importamos el resto. En ese sentido, pues bueno, yo quisiera retomar el comentario, Antonio, sobre la visita de la ministra Abric. Tuvo la oportunidad de participar en la reunión bilateral en la Ciudad de México en las instalaciones de la Secretaría de Economía, junto con el secretario Alfonso Guajardo. Se dio la bienvenida a la ministra Abric y ciertamente hicimos un compromiso que para el año 2017 podamos incrementar nuestro comercio en otro tanto, es decir, buscar romper la barrera de los 10.000 millones de dólares. Y evidentemente, bueno, hay más de 1.500 empresas francesas en México. México se ha caracterizado por ser un país que, si bien tiene muchos retos, ha venido trabajando para mejorar el ambiente de negocios. Se los dice, es una persona que es hijo de una francesa, mi madre es nacida en Francia, y la comunidad francesa es realmente muy importante en México, no solo en términos de lo que es la comunidad social, sino la comunidad empresarial. Hay empresas muy importantes como Sanofi, por ejemplo, que fue el anfitrión de una comida del presidente Enrique Peña Nieto, perdón, Sanofi Suiza, perdón, pero bueno, fue el anfitrión de el G20, de una comida con el presidente Enrique Peña Nieto, y en donde, si hay algo que es claro, es la importancia que el presidente Enrique Peña Nieto le ha dado no solamente a Francia, sino a la Unión Europea. Primero, por la decisión a finales de enero de este año de profundizar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y segundo, como resultado del acuerdo entre el presidente Hollande y el presidente de México para constituir el Consejo Estratégico Franco-Mexicano, que esa es una de las razones por las que me encuentro el día de hoy en Francia. El día de ayer hubo jornadas de trabajo del Comité Estratégico, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente Hollande, y en este evento se hablaron de los diferentes temas que el sector privado, integrado en el caso mexicano y en el francés, por empresarios, intelectuales y académicos, así como por legisladores de diferentes partidos políticos en el caso mexicano, así como en el caso francés, y se identificaron principalmente 4 rubros en donde vamos a trabajar de manera decidida precisamente para incrementar los flujos de comercio y de inversión. El primero es el aeronáutico. Ciertamente el aeronáutico es un sector en donde México se ha venido desarrollando. El año pasado exportamos más de 5 billones de dólares. Es importante decir que, desde luego, empresas como Safran son líderes en este nicho. Hemos venido trabajando de cerca tanto en los estados de Querétaro como de Chihuahua, y parte de los acuerdos del Consejo Estratégico Franco-Mexicano es el hecho de iniciar con un fondo de 200 millones de dólares financiado por el sector privado mexicano, con el propósito de impulsar las pymes. En el caso de México, si bien somos el país que más exporta manufacturas de toda América Latina en su conjunto, incluyendo Brasil, es decir, exportamos 371.000 millones de dólares, un comercio total de 742.000. Bien vale la pena decir que las cadenas de globales de valor o regionales, es decir, para México las importaciones son bien vistas. México ha logrado transformar sus importaciones, por ejemplo, el sector automotor, de autopartes y electrónico, de ser productos finales en los años 80 a ser insumos hoy día. Entonces, eso ha permitido, por ejemplo, que la industria aeroespacial esté creciendo de manera muy dinámica, como lo fue en su momento el sector automotriz. México ya desplazó, por cierto, a Francia como el 4º productor más importante de vehículos ligeros en el planeta y el 6º exportador más grande. Entonces, en ese sentido, en este fondo, lo que estamos buscando es impulsar 10, 15 proyectos pymes, que si bien el monto podría parecer no tan relevante, 200 millones de dólares, es el principio de una historia de éxito que estamos buscando construir, y en donde lo que se busca es que a través de este consejo de empresarios se puedan identificar pequeñas y medianas empresas. En el caso mexicano, como ya decía, son 371.000 millones de dólares que exportamos, pues está concentrado en poco menos de 60 empresas. Es decir, son las grandes corporaciones las que nos han permitido crecer de manera dinámica en los mercados internacionales, y lo que estamos buscando como parte de las estrategias y de los pilares del presidente Enrique Peña Nieto
es precisamente promover las pymes, que son los temas que se presentarán en un momento más, pero bien vale la pena señalar que es una de las prioridades. Se creó a principios de este año, en enero pasado, el Instituto del Emprendedor. Es un instituto que tiene por objeto precisamente potenciar a las pymes y estamos buscando cambiar la manera en que se vienen asignando estos proyectos. Históricamente había una bolsa de recursos con unas reglas de operación, pero cualquier persona que tuviera alguna idea creativa, alguna idea emprendedora, podía solicitar el apoyo y conforme a ciertas reglas de operación debía de acreditar la solvencia del proyecto y, de ser el caso, se le autorizaban recursos. Hoy día lo que estamos buscando es orientar a las pymes y los recursos a ciertas actividades estratégicas que se han definido por esta administración, precisamente para insertar a las pymes en el modelo pues, de comercio exterior que México está buscando impulsar. Igualmente, otro sector que se identificó como una área de oportunidad es el energético, particularmente en energías renovables. Existe, como ya decía, una inversión importante por parte de empresas españolas y de algunas otras naciones de la Unión Europea, y en donde estamos convencidos que la reforma que está a consideración del Congreso mexicano en materia de energía eléctrica y de petróleo permitirá pues una mayor inversión, y así determinarlo el Congreso, para poder aliarnos de insumos más competitivos y desde luego beneficiar a los consumidores. Otro de los sectores en donde estamos buscando trabajar muy de cerca es aprovechar la experiencia que tiene Francia en lo que son las bebidas espirituosas. Existen grandes casas en esta materia en Francia, en donde estamos buscando trabajar en el tema de indicaciones geográficas y particularmente incrementar nuestro comercio. Hay que recordar que en el tratado que tenemos vigente desde el 2000, el acceso que tenemos en materia agrícola pues, es realmente limitado. Es una de las áreas en donde estamos buscando profundizar las preferencias bilaterales entre México y la Unión Europea, pero no solamente en esto, también en inversión y desde luego en servicios. Igualmente, en lo que se refiere a transporte, hemos identificado grandes áreas de oportunidad en lo que son servicios públicos, y hay algunos proyectos que se han llevado a cabo, y una buena parte del sistema público de la Ciudad de México pues, ha sido como resultado de la experiencia que tienen empresas francesas en el desarrollo de servicios públicos como el metro, que en la Ciudad de México, como ustedes saben, transporta a varios millones de habitantes o de capitalinos día por día. Igualmente, otro tema en donde estamos buscando también impulsarlo no solamente en lo económico, también la parte cultural. México es uno de los países que más recursos destinan a la relación con Francia. Ciertamente estamos buscando capitalizarlos y buscar estrechar los vínculos a través de becas, a través de una mayor difusión de la cultura mexicana y de la francesa. Como ustedes probablemente tengan conocimiento, hace un par de días se inauguró la exposición Frida y Diego en el Museo de l'Orangerie. Una exposición que les recomiendo que, si tienen oportunidad, la visiten. Realmente es una manera como ir conociendo a México. Y hay una cuestión que yo planteaba ya a los empresarios. El mundo ha cambiado, no solamente tecnológicamente, no solamente en la manera en que pensamos, sino que el mundo se ha vuelto más chico. ¿Qué quiere decir eso? Antes de venir a Europa, pues había una barrera de acceso sumamente importante, pues, que es el valor de un boleto de avión, o de tiempo. ¿Por qué? Porque había que viajar en barco, y eso implicaba 3-4 semanas para llegar a América. Hoy día realmente no puedo decir que es barato viajar a las Américas, pero ciertamente es mucho más accesible, y ya la idea que teníamos en México de que Europa está al otro lado del charco, del otro lado atlántico, o pensar en Asia como un mercado pues, en donde México solamente tiene un acuerdo de comercio desde abril de 2005 con Japón, pues realmente cuando un mexicano busca viajar a Asia, tranquilamente son más de 20 horas, cuando menos. Cuando un mexicano decide viajar a Europa, es menos de la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La brecha en el paradigma del pensamiento de los mexicanos y desde luego de los franceses y europeos, pues debe verse
no solo a México, sino a la región latinoamericana como una región más cercana. Realmente hoy día lo que sucede entre uno y otro país, pues realmente se puede enterar uno por internet de manera muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco quizá unos primeros comentarios y si gustan después puedo abordar un poco en qué estamos haciendo en la agenda de comercio exterior. Gracias. Muchas gracias por la presentación, señor subsecretario. Florence Pinault va a presentarnos ahora un informe sobre las pymes. Usted habló de su proyecto de potencial de las pymes en México. Es una tradición del Instituto de las Américas, ¿está listo? Decía que es una tradición del Instituto de las Américas de aprovechar los estudios, las investigaciones universitarias que son realizadas para presentarlas. Y aprovechamos su presencia hoy aquí para presentar este informe sobre las pymes francesas en México. Florence Pinault. Bueno, muchas gracias. Y le hago llegar al señor viceministro el estudio en sí. Y voy a comentarles un poquito de esta historia. Simplemente déjenme recordar, aprovecho la oportunidad para insistir en el compromiso de esta escuela, que es la más vieja escuela de management europea. Estamos por cumplir 200 años, 1819, y estamos muy comprometidos con diferentes partes del mundo, pero claro está con América Latina. Doy dos ejemplos bien concretos. No solamente tenemos una vieja sociedad académica con un actor importante del mundo académico que es el Tecnológico de Monterrey, también tenemos un segundo acuerdo con el ITAM en el DF, dos bonitos acuerdos que funcionan muy bien con una cooperación muy diversificada. Y les doy dos ejemplos de este compromiso, no es pura palabra. En estos momentos, si miramos la hora, sí, probablemente, en la Escuela de Graduados de Administración Pública y de Gobierno del TEC de Monterrey, está abriéndose, ahora mismo, esta mañana, en hora mexicana, un seminario sobre asociaciones público-privadas, y el CERAL participa, y es uno de nuestros colegas, que es director del posgrado Project Management, que está encargado de la sesión de apertura, para ofrecer una mirada de las APP, o PPP, como decimos en francés, en Europa, ¿no? Siempre con esa idea de cruzar miradas que está en los genes del CERAL. Y segundo ejemplo, vinculado con el primero, en 2 semanas estamos yendo a México con un grupo del posgrado Project Management. Es un posgrado que tiene unos 70 estudiantes, son todos jóvenes ingenieros, algunos de ciencia política, la mayoría son ingenieros, y el posgrado se desarrolla aquí en el campus de París y en el campus de Madrid, y la promoción elige, tienen un mes o en Asia o en América Latina, y ellos eligen libremente. Así que el seminario latinoamericano, hasta el año pasado hacíamos una dupla Brasil-Argentina que ha funcionado muy bien, con mucho interés, y este año decidimos volver a México, porque México es importante para nosotros. Así que este año vamos a salir para México el 21, tenemos el lanzamiento del seminario en el DF, y luego seguiremos para Brasil. Entonces son dos ejemplos bien concretos de cómo en una escuela de management europea trabajamos con su país y con esta parte del mundo que nos convoca a todos hoy, ¿no es cierto? Bueno, sigo. Entonces voy a aprovechar despacito, gracias a Dios mi presentación la conozco y puedo sobrevivir sin mi PowerPoint, pero espero que llegue porque tenemos algunos cuadros que pienso que son más claros. Simplemente quería también insistir un poco sabiendo que tal vez, Antonio, tú después lo harás, en el título de esta presentación hoy, Nuevo Eldorado, nuevo, renovación. Tenemos el sentimiento no solamente que el gobierno francés ha decidido apretar un poco sobre el acelerador en su mirada a la región, hubo mucha visita de primer nivel ministerial en estos últimos 14, 15 meses. El año pasado, a fin de año, recibíamos aquí a la presidenta Dilma Rousseff. El presidente Hollande devolverá esa visita ahora en el mes de diciembre, un año después, y está previsto, hasta donde sé, que tras la visita preparatoria del canciller Fabius, François Hollande vaya a México en visita de Estado en el mes de abril, si no me...
durante el primer semestre de... Bueno, entonces sí, seamos prudentes, mejor digamos primer semestre porque las agendas... El segundo Peña Nieto vendría aquí. Bueno, entonces me parece importante y digo, ¿por qué esto de nueva mirada, el dorado, nuevo el dorado? Creo que para quien lo mira así desde el ángulo de la geopolítica, México ha resultado un poco opacado por la estrella brasileña en los últimos años. Entonces no es que necesitemos que una estrella brille un poco menos para que la otra brille más, pero yo creo que algunas demoras, los obstáculos brasileños, es un país fascinante con el cual también tenemos pymes y empresas muy entusiastas y muy presentes, pero creo que Brasil con sus dificultades ha hecho tomar conciencia al inversor europeo, al francés, de que no hay que olvidar ese segundo gran mercado latinoamericano que es México y que es el primer mercado del mundo de habla española. Y eso todos los que trabajan en la cultura, en las industrias de comunicación y de información, etc., saben muy bien cuán importante es ese activo lengua común con sus cientos de millones de hispanoparlantes. Bueno, les cuento un poquito cómo vino esta investigación. Hicimos una primera presentación en el 2011. Nos pusimos a estudiar con el fuerte apoyo, les agradezco una vez más, de los conseillers du commerce extérieur de la France. Los CCE han tenido un papel capital en esta investigación, nos han abierto las puertas y nos han mostrado el interés que tenían en que desde el mundo académico hiciéramos aparecer preguntas, dudas, vías sobre lo que es la estrategia de pymes francesas en México. Como nos fue bien con ese estudio, digo nos fue bien académicamente, es decir que han remontado a la superficie una cantidad de problemáticas muy interesantes, entonces decidimos ocuparnos de Brasil y estamos en estos momentos consolidando el equivalente del estudio México con Brasil. Pero con Brasil ampliamos a pymes, no solamente francesas, sino también españolas, portuguesas e italianas. Así que ahí vamos a tener una muestra bastante reveladora de cómo ve la pequeña empresa europea Latinoamérica, sobre todo con dos mercados relevantes. El informe Brasil, yo tuve la ocasión de presentarlo un poquito en la Fiespi hace 3 semanas, pero lo tendremos definitivamente listo en el 2014. Entonces, ¿qué sale de nuestro informe sobre México que usted tiene allí? Está en francés, el TEC de Monterrey hizo una segunda parte sobre las barreras que veía la internacionalización de la pyme mexicana y regiomontana en el mercado europeo. Nosotros nos concentramos en el francés. Bueno, lo que tuvimos fue una muestra de 38 empresas, 38 empresas de muy diferente, bueno, ya no me lo había imprimido, pero, hola, ¿no? A veces ya llegó a point nommé, como decimos en francés. El écran est là, ¿no? Bueno. Para monitorearlo, entonces voy por aquí. Lo voy a pilotear desde aquí. Les decía entonces nuestra muestra. ¿Ven? Tuvimos 38 pymes, aquí ponemos 35, en realidad eran 38. Simplemente miremos, teníamos de edades bien diversas, las tenemos aquí, algunas muy jovencitas, otras más antiguas, sectores, servicios, industria, energía, bienes de equipo, automotriz, pret-à-porter, tratamiento de agua. Bueno, ven aquí una muestra bastante diversificada. Y aquí, en cuanto a pymes, nos hemos atenido a la nomenclatura europea, es hasta 249 asalariados, y ven que hemos tenido de todo, desde algunas, las más pequeñas de 1 a 9, hemos tenido 10, las mini pymes, después hemos tenido aquí, en colorcito un poquito más fuerte, tenemos estas aquí, 10 a 49 asalariados, y aquí ya diríamos serían las más grandes. Y aquí nos hemos permitido una pequeña libertad con alguna pyme que a raíz de alguna fusión había rebasado
las 250. Y aquí simplemente para mostrarles que teníamos pymes con volumen, con una facturación bastante variada también, desde las más pequeñitas hasta más grandes. Esto lo vamos a pasar rapidito. Bueno, lo que da aquí es globalmente las modalidades que estas pymes utilizan para salir. Vemos que de estas 30 y tantos, casi 40, 19 tenían su filial y otras 10 tenían sus oficinas de representación. Aquí la elección es, ya sea voy a abrir una filial porque necesito una planta industrial porque voy a producir en México, o ya sea la filial que me va a permitir asegurar servicios de mantenimiento o cosas por el estilo. Lo que interesante es que también que tuvimos muchas, y estos son típicamente un fenómeno de las Born Global, las jovencitas que salen muy temprano, que directamente trabajaron por, como ellos dicen, por proyecto. Es decir, no necesito una oficina, no necesito tener un gran departamento de relaciones internacionales, tengo una persona con una misión en México y desarrollar el proyecto en México. Bueno, y aquí miramos las motivaciones. En realidad vemos que, para pasarlo rápidamente, globalmente todas, desde las pequeñitas, las medianas, las más grandes, las muy grandes de estas pymes, todas que fueron a buscar a México cuando se les hizo la pregunta, venían a buscar perspectivas de crecimiento en nuevos mercados. Algunas especificidades del producto, es decir, algunas, si ustedes tuvimos una muy bonita pyme que trabaja en secado de frutas, procesos de alta tecnología para secar frutas y legumbres. Efectivamente, en este caso, México, cuando me enteré por esa pyme que México es el primer productor de tomates o de verdura para Estados Unidos, esto tiene sentido. O la pyme tal que va a fabricar lámparas solares. Bueno, cuando fabrican lámparas solares no van a Suecia, van a México o van a Marruecos, ¿no es cierto? Ahí había evidencias. Otras pymes que porque están en el mercado de nicho, industria, por ejemplo, de naval, fabricación de barcos de placer o venta de productos congelados, ahí ya están en un mercado de nicho y efectivamente el mercado europeo les resulta estrecho y necesitan un resorte. Bueno, aquí tenemos algunos testimonios, pero esto es una presentación que de todas maneras podemos enviar a los interesados, ¿no? Entonces aquí lo interesante es mirar lo que llamaríamos en francés le séquençage, es decir, en qué momento salimos. Y aquí es interesante porque para profesores de management uno ve que la teoría está un poquito, digamos, atropellada, ¿no? Porque la lógica muestra el famoso modelo de Uppsala de los años 70, decía que normalmente una pyme sale cuando primero, tiene bien dominado el mercado interno, luego empieza con su primera, la zona de influencia más próxima, los países vecinos. Esto lo hemos vivido mucho en Europa, en que el 75% de nuestro comercio externo se hace con los vecinos, y después que cuando ya es más grandecita y más madura y más fuerte sale a mercados más lejanos. Y aquí lo interesante es que finalmente lo que les muestra este cuadrito muy rápidamente es que las más nuevitas, esas pymes pequeñitas que trabajan por proyecto, con equipos muy reducidos, que por ahí tienen 8 personas, estas salen prácticamente inmediatamente. Es decir, ven, estas pymes más antiguas ha pasado largo tiempo hasta que salgan al mercado extracomunitario, estas ya están saliendo enseguida, muy rápidamente. Bueno, evidentemente lo que algunos testimonios interesantes, ¿no? Porque dicen, para salir fuera de las fronteras hay que tener un muy buen producto y un tiempo de maduración necesario. Interesante, por ejemplo, la industria del software. Dicen los entrevistados que un programa lógico necesita muchísima adaptación y necesita un tiempo de adaptación al mercado local relativamente importante. Bueno, miremos aquí simplemente los frenos, las barreras clásicas, en general cómo han sentido las barreras en nuestras pymes. Vemos que aquí la barrera más importante para todas ellas en México ha sido el precio, la paridad euro-dólar, ¿no es cierto? Más que euro-peso mexicano, euro-dólar. Y en los frenos externos, bueno, muchas dicen barreras tarifarias, ausencia de apoyo, los problemas de logística, pero voy a pasar aquí porque quiero mostrarles sobre todo la comparación México-Brasil, que es extremadamente interesante. Dispositivos de ayuda, aquí es un tema que es interesante conversarlo, lo voy a saltear, para aquellos que son responsables de los policy makers, ¿no es cierto? Responsables de diseñar instrumentos de política de apoyo a pyme. Lo que sale es que efectivamente la pyme siempre echa de menos una fuerza de trabajo restringida, los equipos son pequeños, no tienen tiempo de explorar mercados lejanos,
así que los dispositivos que la pueden ayudar cuentan. Y el otro tema fatal es el banco. Muchas dicen no cuentes con tu banco porque si no tu proyecto no va a nacer nunca. Y otras dicen, bueno, hoy día en Francia hay dispositivos relativamente interesantes de apoyo. Globalmente, bueno, aquí teníamos innovación, lo paso, pero déjenme decirles que la innovación ha sido considerada clave por estas 38 pymes entrevistadas para penetrar el mercado mexicano. Ellas aparecieron todas extremadamente confiantes en la innovación de sus productos. Y dicen que de no haber sido productos innovadores no hubieran podido explorar México con éxito. ¿Cómo consideran al mercado mexicano? Un mercado, dicen que tienen la suerte como europeas de haber sido muy challengé, muy estimuladas, porque en Europa el terreno es difícil y altamente competitivo. Entonces dicen, ya estamos aguerridas, ¿no es cierto?, al ejercicio. Entonces, México, para una que sale de Europa con un contexto cotidiano duro, México aparece amable, no digo fácil, pero amable, y suficientemente desafiante, porque dicen es un mercado, que es un país que tiene un tejido industrial sofisticado, que tiene un mercado maduro, así que a una pyme la estimula, ¿no es cierto? Bueno, miremos los dirigentes, simplemente esto es para destacar que nuestros dirigentes, lo que apareció muy claramente, esto es un mensaje para los estudiantes que se encuentran en esta sala. Finalmente, cuando preguntábamos el nivel de estudios, la experiencia internacional, lo que vimos es que todos tenían una experiencia fuerte. Todos tenían dominio de 3 idiomas, en el caso de Brasil 4 porque se añade el portugués, nos sorprende. Todos tenían título universitario completo, salvo uno, algunos doctores, muchos con MBA, con posgrados especializados y muchos con experiencia de vida afuera, experiencia profesional. Y creo que esto es otro punto importante si uno quiere trabajar para la internalización de su tejido de pymes. Tenemos que tener a la cabeza de las pymes dirigentes con visión internacional. Y la visión, el export behavior, no se adquiere, no se decreta, se cultiva, se desarrolla viviendo afuera. Entonces, globalmente aquí miren, que pienso que es esto que también les puede interesar. La percepción del mercado latinoamericano con respecto a otros países. Distancia geográfica, claro. Por ejemplo, la pyme francesa hay mucha que trabaja aquí con países del Magreb, los tienen muy cerquita. Efectivamente, México está más lejos, definitivamente. Brasil está más lejos, definitivamente. Colombia está más lejos, China, Argentina. No obstante, finalmente, cuando le tuvieron que notar esta dificultad, sobre 5 le pusieron un 2,5. Significa, sí, pero no es un obstáculo insalvable. Bueno, te tomas una noche de avión y tú sabes que si tienes que ir a México a ver tus negocios, te tomas una semana in situ, pero es una cosa que se puede, no es un obstáculo insalvable, ¿no? A nivel, miren aquí, las diferencias de normas. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, en el sector medioambiental, las pymes que están en el sector suministro de energías verdes, por ejemplo, notan que el Magreb, Túnez, Marruecos están más próximos. Pero no obstante, el tono general es que en Latinoamérica no tenemos una enorme diferencia en materia de normas. Distancia cultural aquí es un regalo. Es un regalo ¿por qué? Porque es finalmente uno de los puntos que aparecen como más fluidos, y aquí lo tienen los testimonios, ¿no? Somos latinos, nosotros también franceses, nos sentimos más cerca de un mexicano que de los países del Magreb, o ni hablar de una China o de Corea, ¿no es cierto? Paso un poquito aquí, México vis-à-vis de otros espacios geográficos. Nuestras pymes, fíjense, de las que entrevistamos, había 18 que operaban con Brasil, 10 en Argentina, Chile 9, aquí tienen el ranking, ¿no? Y aquí tienen de nuestras entrevistadas, es una muestrita, no digo que se agote la realidad con ellas, aquí tenemos los países en que operaban. Bueno, las nuestras, efectivamente, por algo las interrogamos. Ven que son pymes que son dinámicas en esta parte del mundo y, por ejemplo, muy poquito aquí y menos aquí en Asia. Pero pasemos aquí. Mirada sobre México. Entonces, los aspectos, los plus, las señales verdes, apreciado, ¿qué se aprecia? ¿Qué aprecian ellas en México? Tamaño del mercado, efectivamente. Un mercado de, señor viceministro, 112 millones, más o menos. 16 ya. Bueno, tenemos que hacer un updating. 116. Bueno, yo ya estaba atrasada.
Mercado en plena expansión, apertura comercial. El hecho, aquí déjenme decirles que comparado a Brasil, México aparece infinitamente más fácil. Y no por nada, México es el primer exportador de América Latina, que no es Brasil, eso se recordaba ayer también en el MEDEF, y no por nada México tiene firmado tantos acuerdos, mientras que Brasil tiene muy poquitos. Posición geográfica, efectivamente, algo que ustedes recordaban ayer, ¿no es cierto? Eso de estar a mitad de camino entre el norte y el sur, entre el Pacífico y el Atlántico. Muchos aprovechan la presencia mexicana, nuestras pymes, para ocupar el mercado de nafta. Recursos humanos competentes, costo de la mano de obra no muy caro, buena infraestructura de telecom, población joven, dinámica, demandante, ávida de productos innovadores, población receptiva a la tecnología, tejido industrial, lo evocábamos, grandes ciudades, es decir, no es un país en el cual hay solo un DF que fagocita todo, un marco normativo, lo decíamos, bastante friendly. Bueno, y aquí entramos a aspectos más humanos, calidad de la hospitalidad, cordialidad, etc. Y aquí ven en el fondo los aspectos un poquito más negativos y apareció inseguridad y corrupción. Pero les insisto, no apareció como dominando la agenda los dos últimos puntos. Y aquí quería simplemente mostrarles, ahí está, porque tenemos la comparación con Brasil que me parece interesante, puesto que hicimos ya el estudio, estamos haciendo sobre Brasil, caímos en la tentación de comparar, ¿no es cierto? La percepción, no son las mismas pymes que entrevistamos, pero son pymes francesas que operan en Brasil y pymes que operan en México. Y lo que sale es que efectivamente Brasil aparece un poquito más atractivo, pero aparece mucho más difícil, ¿no es cierto? México aparece atractivo y menos difícil. Y si ustedes miran aquí los factores, miremos los globitos verdes de Brasil, por ejemplo aquí fíjense, la burocracia brasileña se come vivos a los empresarios, y aquí encontramos estoy hablando, no hago ningún juicio personal, la percepción de los empresarios franceses, y aquí los españoles, portugueses, están todos diciendo lo mismo. Lo que es el trámite burocrático, el costo país, lo ven extremadamente difícil. En cambio, miren México, México aquí está bien lejos, aparece como mucho más fácil. La cuestión del transporte, es decir, todo lo que es logística, también Brasil aparece como mucho más complicado que México, que aparece aquí con una dificultad media de 1 a 5. Cultura. Aquí ven que México aparece menos difícil para nuestras pymes latinas. Estoy esperando ver qué nos dan las portuguesas aquí, porque efectivamente con Brasil, mismo si Brasil es percibido como cerca, tengo una cuestión de idioma. En cambio el español todos sabemos que en Francia hoy día es una segunda lengua extranjera bien difundida. Así que México aparece más cerca que Brasil. A nivel de normas también, México aparece más fácil. A nivel de recursos humanos, aquí estamos igual. A nivel de distancia geográfica, efectivamente estamos igual, con 10 horas de avión, 11 según el lugar. La lengua, efectivamente, tenemos mayor facilidad con el español más próximo. Y lo que llamamos instabilidad, el marco político, entorno económico, aparece como, digamos, relativamente igual. Todas se han mostrado confiadas en que ambos países están encarrilados y no van a sufrir grandes perturbaciones en los próximos tiempos. Y aquí, para terminar, teníamos algunas frasecitas, ¿no es cierto? México, y más generalmente América Latina, es percibido como una experiencia sumamente positiva por todos aquellos que lo practican. La distancia geográfica se ve compensada por la proximidad cultural. En algunos casos México es una buena puerta de entrada para el mercado latinoamericano, ¿no? Si bien una gran parte de las empresas consideran que para alcanzar el cono sur tal vez no sea suficiente. Y finalmente en esta frase, estos son todos verbatim, son testimonios importados directamente de boca del locutor. Brasil es hoy un poder, una potencia insoslayable, hay que interesarse, pero hay barreras aduaneras, dificultades diversas, pero hay que ir. Y México. En Francia hay una moda por Asia y los mercados latinoamericanos han sido un poquito abandonados, dice un empresario. Brasil logra más o menos hacerse notar, pero México salió de los radares. Esto fue dicho hace 2 años. Sin embargo, México y los mercados latinoamericanos en general
son extremadamente rentables, porque de última hay que hablar también de rentabilidad, no estamos ante filántropos, sino ante empresas que dan mucha energía, que ponen su tiempo, sus ganas, pero que están allí para hacer negocios. Bueno, dejo aquí porque veo que Antonio se va a preocupar, y si tenemos necesidad de volver, lo haremos. Muchas gracias, Florence, por este estudio que da una imagen muy positiva de México. Le voy a pedir una reacción y después vamos a dar la palabra a la audiencia que está aquí para que tenga la oportunidad de hacer preguntas. Muchas gracias por la exposición, Florence, muy clara, muy completa. Ciertamente me da gusto poder ver y constatar que el esfuerzo que está haciendo México a lo largo del tiempo, más allá de las administraciones o de los partidos políticos, es un país que está encaminado ciertamente, como lo reconoce el estudio. Son datos de 2011, 2012, sí. Y entonces en ese sentido hay que recordar que ahorita estamos en una nueva administración y, como decía yo en la primera intervención, el compromiso de México con los mercados abiertos no es de ahora, desde hace más de 20 años. Y bueno, hay varios elementos que yo quisiera destacar. Primero, insistí en el hecho de que este año ha sido un año en donde México ha logrado cosas y avances estructurales que no hemos logrado en décadas, y que ciertamente como mexicanos estamos muy orgullosos de lo que se llama el Pacto por México, que por primera vez en muchos años hemos logrado que los 3 partidos políticos más importantes avancen de la mano en los diferentes temas de cambio estructural, como fue la reforma educativa, que se aprobó a principios de este año, durante la transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, a finales del año pasado se aprobó la reforma laboral, la reforma de telecomunicaciones, que se aprobó hace unos cuantos meses, la reforma fiscal, que se aprobó hace escasas 2 semanas, y estamos, como decía, en la reforma energética. Ciertamente, ¿por qué son importantes esas reformas? Porque nos van a hacer más competitivos, porque ciertamente tenemos la conciencia clara y cierta de que la complementariedad de los esfuerzos públicos con los privados permite mayor eficiencia, y esto sin duda en beneficio no solamente de los consumidores, sino de las industrias, de los pequeños, medianos y grandes empresarios, que al abastecerse de insumos más competitivos evidentemente permiten ser más eficientes y tener una mayor participación en el pastel, no solo nacional sino internacional. En ese sentido, yo quisiera primero destacar, me parece que la última lámina que pasaron es muy interesante, porque las comparaciones pues no necesariamente siempre son buenas. Sin embargo, México, al igual que Francia y algunos otros países, pues ha sufrido del proteccionismo. Ciertamente hay mercados muy atractivos, pero si esos mercados no te permiten el movimiento de mercancías o beneficiarte de las preferencias que tienes, por ejemplo, en el sector automotriz, en donde México, de ser un importador neto de vehículos de Mercosur a principios de la década pasada, 10 años después nos volvimos altamente competitivos y se decide cancelar un acuerdo porque pues ya no nos gusta que nos importen autos, solo nos gusta exportar, ¿no? Entonces, los datos y los números son muy interesantes. Yo soy abogado, he pasado casi 20 años de mi vida en el gobierno y he aprendido que cada nación es un producto histórico distinto, y ciertamente Brasil es un gran mercado, es la economía más importante de Latinoamérica, pero también ciertamente es una economía que busca fortalecer su motor interno y no necesariamente la participación en el mercado internacional. En el caso mexicano estamos precisamente en esta administración alineando algo que se nos ha venido señalando de manera reiterada en los últimos años, para que la política industrial, es decir, la política nacional, esté alineada al proceso de apertura con otras naciones. Es decir, tenemos 45 socios comerciales, tenemos la posibilidad, sin duda, de ampliarlo a través del acuerdo de la Asociación Transpacífico, el TPP, desde luego lo que es la Alianza del Pacífico, que son iniciativas de gran vanguardia. Por darles un dato, México desde los 90 no había vuelto a negociar un acuerdo en donde pusiera el 100% del universo de los bienes
sobre la mesa. Es decir, el último acuerdo que tuvo cierto grado de ambición fue el de Perú en 2011, y fue un acuerdo que tuvo 7 años de discusiones, y que fue un acuerdo que fue muy difícil que pasara en el Congreso. Ciertamente se logró una profundización plena con los miembros de la Alianza del Pacífico en agosto pasado, y eso es muestra de cómo estamos evolucionando como país. Es decir, hace algunos años era impensable pensar que había una negociación donde hubiera un nivel de ambición tan alto como el que tenemos hoy día en la Alianza del Pacífico, como el que tenemos en el TPP, y desde luego como estamos buscando que suceda también eventualmente con el TTIP o el Acuerdo Transatlántico, en donde México considera que la visión más lúcida para negociar un acuerdo de esta naturaleza es entre regiones, es decir, entre la región NAFTA y la región europea. ¿Por qué? Primero, porque somos el primer país que tiene un TLC vigente con Europa. Segundo, porque tenemos una cadena altamente integrada en los procesos de proveeduría entre México y Estados Unidos. Por cada dólar que exportamos hay un contenido de valor agregado del 37% de Estados Unidos. Y por cada dólar que exportamos o que gastamos para exportar, 50 centavos son insumos americanos. Es decir, todo esto, como ustedes pueden ver, son elementos fácticos, como el estudio que nos acaban de hacer favor de presentar, y que ciertamente estamos buscando transformar al país para gasificar lo que es el Pacífico. El desarrollo industrial de nuestro país está en el Atlántico, en el Golfo de México, y ciertamente estuve en Monterrey la semana pasada, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es la universidad donde el ministro Guajardo es egresado. La competencia, por así decirlo, del TEC de Monterrey, que es una universidad privada, pero me llamó mucho la atención y me dio mucho gusto ver que había más de 1.300 alumnos estudiando comercio exterior. Para mí fue una gran sorpresa. Yo llevo desde el 2006 dando clases y nunca había estado en un auditorio donde hubiera tantas personas que no fueran abogados o doctores que estuvieran estudiando comercio exterior. Entonces, en ese sentido estamos preparándonos para el futuro. La innovación es un tema fundamental, estamos buscando apostar, y es uno de los pilares del Instituto del Emprendedor. El Instituto del Emprendedor, como les decía, se constituyó este año. ¿Con qué propósito? Con el propósito de insertar a las pymes en los procesos de exportación y de movimiento de mercancías. Ciertamente hay clústeres industriales muy robustos, como es Querétaro, como es Monterrey. Todo lo que es la parte del Golfo principalmente está muy bien desarrollado, pero lo que es el Pacífico, pues realmente no tenemos un desarrollo de abasto de gas natural, y eso evidentemente pues inhibe el desarrollo. Entonces estamos buscando poder masificar el país en su conjunto. Y ciertamente otro dato muy interesante del estudio es el hecho de que pareciera que Francia se olvidaba de América Latina. Me parece no es tanto que Francia se olvidara de América Latina, sino simplemente está siguiendo los mercados dinámicos, que es lo que está buscando hacer México. Es decir, las exportaciones de nuestro país, ahí es ahí pueden observar nuestro comercio, pero las exportaciones de México a la región Asia-Pacífico están creciendo a un ritmo mayor al 20% anual, en promedio, versus las exportaciones de nuestro socio comercial, incluyendo Europa, Francia, que crecen a un ritmo poco mayor del 8%. Y las exportaciones a América Latina crecen a un ritmo mayor del 15%. Es decir, ¿qué está buscando Europa? ¿Qué está buscando México? Todos los países diversificarse. ¿Para qué? Para poder aprovechar los mercados de mayor dinamismo. Y ciertamente en Latinoamérica, si hacemos los cambios estructurales que debemos hacer y seguimos avanzando, pues hay una serie de estudios que dicen que América será pues, el siguiente Asia. Es decir, en 10 años México podría ser la región, Latinoamérica podría ser la región de mayor crecimiento, sin duda en el planeta. Entonces, lo que estamos buscando durante este año es hacer todos los cambios estructurales en México para fortalecer a las pymes, pero también para sentar las bases para poder atraer mayor inversión, desde luego tener tasas de crecimiento como las que se esperan, y estamos convencidos que los resultados que se han obtenido a lo largo de estos 11 meses son altamente positivos en términos de cambio estructural, en términos de los acuerdos que se han logrado con los diferentes partidos políticos. Y también hay una realidad que no podemos dejar de soslayar, que tenemos una dependencia del 77% de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, cualquier comportamiento a la baja del mercado norteamericano naturalmente impacta en la economía mexicana, y de ahí la importancia de acuerdos comerciales como
el TPP o el Trans-Pacific Partnership o la Alianza del Pacífico o desde luego la profundización con Europa, que esperamos que se pueda lanzar en algún momento el año siguiente, nos va a permitir diversificar. En los años 80 México tiene una alta dependencia del petróleo. Hoy, por ejemplo, de los 371,000 millones de dólares que exportamos, solo 52,000 millones son exportaciones de petróleo. El resto son de bienes manufacturados en un 80%, 80,5%, y lo demás son productos principalmente agropecuarios o elaborados. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden observar claramente cómo hemos buscado irnos transformando. Estamos buscando sentar las bases para lo que viene. Los cambios estructurales no se dan de la noche a la mañana, pero lo que sí es muy difícil y se ha logrado de manera exitosa es poder alcanzar los acuerdos necesarios para transitar. Estamos convencidos que la reforma energética sin duda es uno de los pilares de los cambios estructurales que estamos buscando impulsar en el país, y estaremos atentos a las discusiones del Congreso en esta materia. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. ¿Puedo hacer una? Sí. Hacemos el privilegio de la tribuna. Sí, una pregunta para nuestro invitado. Ayer en el MEDEF Internacional, el señor Gallardo, empresario extremadamente comprometido, ¿no es cierto?, con el desarrollo de las relaciones con Europa, con Francia, decía: no hay más, lo que nos está faltando a nosotros como empresas mexicanas, grandes, pequeñas, supongo que para las pequeñas aún más, es no sabemos con quién hablar en Europa, no encontramos la instancia de interlocución, no sabemos cómo entrar. En nuestras entrevistas, ninguna pyme francesa me ha dicho esto, ninguna me ha dicho: je sais pas comment entrer au Mexique, no sé cómo entrar, ¿no? En general, le encontraron la vuelta. Bueno, ¿qué comentario? No, digo, me gustaría ver qué elementos de respuesta podemos encontrar, ¿no? Encantado, es una pregunta muy oportuna. Primero hay que recordar que México pues, es una federación, y por tanto la regulación principalmente de negocios es a nivel federal, a nivel nacional. Entonces, ciertamente hay permisos o autorizaciones que se tienen que obtener a nivel estatal, pero los sistemas de distribución en México son, digamos, mucho más sencillos, de mayor acceso, y el propio estudio de las pymes lo refleja. Sin embargo, como bien también lo dice el estudio, el mercado europeo es altamente competitivo, pero también sofisticado en términos de logística y de la manera en que se distribuye. Y por tanto también es un mercado altamente fragmentado, o sea, en términos de que son, bueno, 28 países, y cada país desde luego busca proteger o impulsar sus industrias domésticas. Entonces, en ese sentido, el hecho de llegar a México con 116 millones de habitantes y buscar un nicho agropecuario, de manufacturas, como puede ser el aeronáutico, llegan y se instalan en Querétaro o en Chihuahua, y realmente la regulación va a ser la misma, y los clientes pues serán los mismos los de un estado que los del otro, y principalmente son para exportar desde luego a otros países. En el caso mexicano, ciertamente los cupos, por ejemplo, en temas agropecuarios o bienes perecederos, tenemos un tema primero del refrigeramiento de los productos para traerlos a Europa. Segundo, el mercado agrícola pues es altamente competitivo en Francia, en España, en general en Europa, y pues fragmentado, como yo decía. Entonces el tema del know-how es toda la diferencia. En México hemos buscado trabajar mucho en mejorar el ambiente de negocios, y esto partiendo de la premisa, insisto, que es una regulación federal. En el caso de la Unión Europea pareciera más complejo. De entrada, pues tenemos un parlamento, tenemos una Comisión Europea, hay una serie de procedimientos ya regulados, por ejemplo en materia comercial desde el Tratado de Lisboa, y bueno, eso hace que quizá entre los diferentes idiomas que se tiene uno que, pues bueno, que pueda transmitir más allá de la comunión de valores y de principios, pues bueno, hace que cada mercado sea único, y ciertamente pues el ir abriendo brecha es un tema no menor en el caso de la Unión Europea, y es la diferencia quizá entre la integración de este Consejo Estratégico
francés o francófono. ¿Por qué? Porque ahora tenemos de diferentes niveles: empresarios, intelectuales y legisladores. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de estos dos capítulos, México-Francia, vamos a poder tener una mejor idea de cómo hacer los negocios, de cómo fomentar el mayor intercambio, insisto, no solamente comercial, cultural, académico. Y es lo que estamos buscando. Precisamente reuniones como la de ayer de MEDEF me parece que son eventos muy útiles, porque permiten de una manera muy natural poder escuchar a los empresarios. Y ayer nos decía el presidente de MEDEF, al término del evento, el Monsieur Gattaz, decía, simplemente les pareció inusitado que un secretario de Economía le cediera la palabra a 3 empresarios. Y 3 empresarios en donde, por cierto, Gallardo, que es la persona que usted mencionaba, era el jefe negociador del sector privado para el NAFTA. Entonces es un tipo muy aguerrido. Así como se ve de alto y de fuerte, pues así es en la mesa. Entonces es una persona que efectivamente tiene un interés netamente comercial, pero tenemos igualmente al señor Fernando Chico Pardo, que es un empresario muy exitoso en temas de industria de automotriz, autopartes, aeronáutica, y tenemos un ex viceministro, Luis de la Calle, que quizá conocen ustedes, una persona realmente muy brillante, que es consultor, y que realmente es muy, como dirían los gringos, muy straightforward. Entonces, en ese sentido, hay realmente un interés de esta administración de escuchar qué se requiere para impulsar al sector privado, para incentivar la cultura, y eso es algo que de alguna manera está dando muchos incentivos para poder avanzar de manera conjunta. Y muestra de ello es la Alianza del Pacífico. Realmente, insisto, un acuerdo donde se pone el 100% del universo de los bienes para liberalizarlos después de 20 años. Que no haberlo hecho, se dice rápido, pero créanme que no fue sencillo. Entonces, me parece que ciertamente hay un momento muy positivo en el país, pero requiere desde luego de un proceso de construcción. Este es el primer año, es un año muy intenso, pero todavía viene la regulación secundaria para cada uno de estos cambios estructurales, y en la medida en que podamos ir construyendo un escenario en donde haya comunión de intereses o de acuerdos entre los diferentes partidos políticos por un lado, y por otra parte un sector privado que esté interesado en vincular los intereses de manera no solamente comercial sino más amplia con Francia, evidentemente el objetivo de duplicar el comercio en $5,000 millones realmente no es un objetivo muy ambicioso. Gracias. Sabemos la parte de las preguntas. Le pido que se identifiquen antes de cuando reciban el micrófono. Tenemos poco tiempo, o sea, si pueden ser breves en las preguntas. Buenas tardes. Antes de todo, pues muchas gracias por esas presentaciones. Soy Stéphanie Lejeune, soy abogada. Trabajo con un despacho de abogados que tiene oficinas en la Ciudad de México y en París, que se llama Capin y Mañez. Mi pregunta es en cuanto al apoyo a las pymes, que mencionó que existe una bolsa de recursos, y escuché ayer en la presentación de la mesa redonda del Consejo Estratégico que va a haber un fondo de inversión a disposición de las pymes para invertir a Francia. Entonces, quisiera saber si tienen un poco más de informaciones de cómo va a funcionar este fondo, si va a ser a través de Bancomext o de qué institución estas pymes en México van a poder solicitar este tipo de apoyo, y si va a existir una concertación con BPI France, que se instaló este año en Francia para concertar el apoyo de las pymes francesas hacia el extranjero y mercados exteriores. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, hay que recordar que hay 2 vehículos para el financiamiento de las pymes. El institucional, el que está a cargo del Instituto Nacional del Emprendedor, que decía yo, que es un presupuesto de 9,000 millones de pesos, cerca de poco más de 7,000, bueno, está como a 18 pesos por euro. Y en ese sentido, bueno, es un fondo que se hace a través de concursos, como ya decía yo, con base en los 4 pilares estratégicos de alto impacto social y económico. En el caso del fondo que comentábamos el día de ayer, es un fondo que está liderado
por Fernando Chico Pardo, no estamos hablando de recursos presupuestarios, recursos públicos, sino es un proceso en donde el sector privado está buscando aportar estos $200 millones para enfocar los esfuerzos en 10, 15 proyectos, como decía yo, que tengan méritos y que permitan alianzas estratégicas entre inversionistas franceses y mexicanos para poder desarrollar, como decía, el sector aeronáutico, el sector automotriz o cualquier sector de interés, manufacturas, cualquier sector que está abierto a la inversión extranjera privada, ¿no? Entonces, en ese sentido, los detalles yo le pediría que se pudieran poner en contacto con el equipo de Fernando Chico Pardo. Él está desarrollando los lineamientos y es parte de un proceso de negociación con el señor Foy, que es el copresidente del capítulo francés, y conjuntamente están diseñando un esquema que permite, insisto, fomentar en una primera instancia proyectos hasta por $200 millones. Hay que recordar también que hay un dato que quisiera resaltar: 7 de cada 10 empleos en nuestro país son pymes. Estamos hablando de que el 99% de nuestras empresas en México son pymes y ciertamente no han sido todavía parte del proceso exportador como quisiera el gobierno de la República. Entonces, en ese sentido, tenemos, insisto, las convocatorias presupuestarias, que esas se hacen de manera periódica, y en el caso del Consejo Estratégico, yo le pediría que a través del señor Fogué o del señor Chico Pardo pudieran plantear pues, las dudas, consultas que puedan tener. Insisto, no son recursos públicos, entonces en ese sentido, eso es la bondad de este ejercicio, en donde realmente hay un interés por parte de empresarios que están buscando desarrollar alianzas entre los dos países. La pregunta acá. Buenas tardes, señor ministro. Yo soy Hervé Bois y vengo de la industria farmacéutica, Sanofi Aventis. Escuché que ya hay varios sectores a donde México, después de años de desarrollo, ya no tiene mucho que esperar de parte de Francia, por ejemplo, la industria automotriz. ¿Cuáles son los sectores, de su punto de vista, que se beneficiarían de una llegada, de un apoyo de parte de las empresas pequeñas y medianas francesas en su país? Bueno, el dato que refiere, vamos, no sé dónde lo habrá escuchado, que no habría mayor interés en ese sentido. A mí me parece que México es un país fértil, y en ese sentido yo buscaría ampliar los horizontes no solamente a Francia. Hemos tenido conversaciones muy intensas con el sector farmacéutico, tanto el que dedica buena parte de sus recursos a innovación e investigación, como de la industria genérica. ¿Por qué? Porque en el marco del Acuerdo de Asociación Transpacífico, uno de los temas más relevantes es el de propiedad intelectual, y desde luego el de protección de datos clínicos es un tema en particular de biotecnológicos altamente relevante para industrias como Sanofi. Entonces, en ese sentido, vale la pena recordar que el sector farmacéutico exportó más de $6.000 millones el año pasado, y es pues uno de los pilares, quizá de las industrias más importantes en términos económicos. Y desde luego, bueno, la parte de negociaciones comerciales internacionales siempre es importante encontrar un balance entre la industria de los genéricos y, insisto, de aquellas que buscan una mayor protección derivada como consecuencia de los recursos que destinan a innovación y investigación. Entonces, en ese sentido, me parece que una conversación con cualquiera de sus colegas en México, poder escuchar las expectativas que hay, por ejemplo, para el mercado norteamericano. Tuve la oportunidad de participar en la convención hace un par de meses de la industria farma, y realmente las proyecciones son altamente interesantes. Entonces, vamos, desconozco de dónde tiene usted ese dato, pero realmente si se sienta con sus colegas de la industria farma, con Canifarma, podrá escuchar de ellos mismos las proyecciones que tienen en términos de exportaciones y del mercado interno que tenemos. Hay que recordar que la salud en México prácticamente es un monopolio público. Ciertamente hay la posibilidad de
hospitales y doctores privados, pero el sistema del Seguro Social pues, es un sistema pues, enorme, ¿no? De entrada me atrevería a decir que después de Petróleos Mexicanos es el segundo organismo con mayor presupuesto de México. Tenemos tiempo para una pregunta más. Aquí en primera fila. Buenas tardes, Philippe Bonsan. Yo asesoro empresas pymes principalmente que quieren entrar en el mercado latinoamericano. Y, señor ministro, yo le tengo una pregunta que en el estudio de Florence, que no se tocó y que obviamente no es fácil de tocar porque varía cada día, es el aspecto financiero y me refiero principalmente a la tasa de cambio entre el peso mexicano y el euro o el dólar. Porque obviamente, como mencionó, el principal socio de México es el mercado americano. Yo estuve viviendo, para su información, señor ministro, estuve viviendo en México en los años 90, 94, 95, cuando viví la crisis financiera y cuando se desplomó el peso. Y una de las inquietudes de los empresarios y los inversionistas principalmente, no estoy hablando de los exportadores, pero de los inversionistas, es precisamente la tasa de cambio entre el peso y el euro, que felizmente recientemente ha sido relativamente estable. Usted como ministro y como buen conocedor de la economía mexicana, ¿qué nos puede decir para tranquilizar justamente los inversionistas en cuanto a la estabilidad financiera a corto y medio plazo que puede existir entre el peso y el euro y que les permita invertir con cierta tranquilidad sobre este aspecto? Quería señalar simplemente que el euro está bajando hoy, el BCE decidió bajar las tasas, suspendió los mercados, pero sigue a 1,33, lo que es bastante alto. Sí, bueno, yo quisiera recordar, en mi intervención inicial decía yo que en los años 90 se estableció como un órgano constitucional autónomo al Banco Central, el Banco de México. En ese sentido, ciertamente la crisis del 95 fue una crisis profunda, dura, pero si usted recuerda, desde entonces, no obstante la crisis del 2008, en donde tradicionalmente las crisis que padecía México eran crisis internas o generadas por propias condiciones domésticas, en este caso la crisis del 2008-2009 fue, como ustedes saben, producida por Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que si usted hace un análisis histórico de cómo México ha tomado las decisiones desde que ha decidido tener un tipo de cambio flexible o flotante, la política macroeconómica del país, insisto, no de hoy, no de ayer, sino desde que inició este siglo, si no es que desde el 96, ha sido altamente confiable. Ciertamente el euro pues, ha pasado de finales de los 80 a estar en 0.8 a 1.33, como están comentando el día de hoy, pero en realidad me parece que si algo puede hoy día México mandar una señal positiva es de la estabilidad macroeconómica de la que gozamos. Ha habido desde inicios de los años 2000 una serie de reformas estructurales en materia de gasto, en materia de control presupuestario, de finanzas públicas, en donde la Federación tiene una serie un marco regulatorio, fiscal y presupuestario muy robusto, precisamente con el propósito de garantizar la estabilidad, primero a través de un Banco Central que está cumpliendo 20 años de ser autónomo, segundo a través de políticas macroeconómicas y presupuestarias responsables, de administraciones pasadas que eran otro partido con respecto a la administración de ahora, del PRI. Entonces, en ese sentido me parece que una clara señal del compromiso de México, más allá de tener mercados abiertos, también es su compromiso con una política macroeconómica responsable, y me parece que por ese lado los inversionistas tienen señales positivas. Por dar un ejemplo, este año llevamos de inversión extranjera directa más de 23,000 millones de dólares. El año pasado ciertamente no fueron los mejores años, pero en promedio los últimos 10 años hemos tenido una captación de inversión extranjera directa del orden de 18,500. Estamos esperando este año rebasar los 30,000 millones
de dólares de inversión extranjera directa, con los objetivos que nos hemos fijado, y me parece que bueno, pues ese es un ejemplo de cómo el ambiente de negocios, no solamente la política cambiaria, sino una serie de conjuntos de indicadores hacen pues, atractivo a un país, ¿no? Insisto, el tipo de cambio sin duda es un factor relevante, pero el ambiente de negocios, la regulación, la transparencia, las instituciones, la previsibilidad de las decisiones políticas o regulatorias sin duda también son factores pues altamente relevantes al momento de tomar una decisión de negocios. Muchas gracias. Bueno, una última pregunta entonces, o las dos preguntas juntos, por favor. Buenas tardes, Luis Pierro, estoy estudiante en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina, aquí en París. Y pues me interesan como las preguntas sobre la integración regional en toda América Latina. Y mencionó usted la dificultad para llegar como un acuerdo con Perú. Y mi pregunta era cómo México percibe como la difícil emergencia de una organización como la UNASUR para crear como un comercio más activo en toda la zona, y sobre todo si podría ser como hacer como de continente como un socio mayor para el comercio americano, y si es como necesario pasar por una organización política como la UNASUR para alcanzar como un mayor nivel de cooperación económica en la zona latinoamericana. Muchas gracias. Una segunda pregunta ya en el fondo. Sí, soy el doctor Leonardo Cueva, yo soy profesor universitario. Anteriormente yo fui director del Departamento América Latina en la Cámara de Comercio de París. Me han parecido las intervenciones muy interesantes. Mi pregunta es la siguiente. La Unión Europea está negociando un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. México ya firmó un acuerdo con la Unión Europea. Usted en algún momento, señor ministro, habló de un acuerdo regional. Yo lo entendí seguramente entre los países del NAFTA con la Unión Europea. Esto me parece muy interesante y tal vez si usted podría explicarnos algo, porque puede haber algún momento, por ejemplo, que Estados Unidos, que es un país más grande, obtenga mayores ventajas de la Unión Europea que las ventajas que obtuvo México. Gracias. Bueno, en el caso de la integración regional, gracias por la pregunta, sin duda es uno de los aspectos en donde el presidente Enrique Peña Nieto ha puesto mayor interés. Muestra de ello es las diferentes visitas que ha hecho a Latinoamérica. Ciertamente México, por parte de sus vecinos latinoamericanos, percibían que México se había alejado de la región latinoamericana, y de ahí la razón de la presencia del presidente Peña Nieto en diversos países. Y una de las principales herramientas o estrategias para estar más cerca precisamente de América Latina es primero el Tratado de Comercio Único con Centroamérica, que entró en vigor hace un par de meses de manera consolidada. También tenemos el Acuerdo de Alianza del Pacífico, que es una iniciativa que en menos de 2 años logramos cerrar una negociación comercial en donde hubo más de 7 cumbres presidenciales en 18 meses, es decir, cada 3 meses prácticamente los presidentes se reunían. Eso es muestra del interés de estos 4 líderes de llegar a un acuerdo. Y no solamente eso, esta iniciativa de Alianza del Pacífico ha despertado gran interés por países como que hoy amablemente es anfitrión, Francia, tenemos Costa Rica, Panamá, Uruguay, que es parte de Mercosur, Ecuador, por ejemplo. Tenemos países como Canadá, que está buscando subirse a la Alianza del Pacífico, es decir, no solamente países latinoamericanos. Tenemos República Dominicana, Paraguay, que también pues, pasó por un momento difícil en el marco de Mercosur, y ALADI. Tenemos países como Unión Europea, United Kingdom, Reino Unido, Turquía, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos, inclusive, el propio China. Entonces, esta plataforma no solamente es una plataforma de integración centroamericana, latinoamericana, sino es una plataforma que busca, como Latinoamérica, posicionarse en el mercado de la región Asia-Pacífico. Evidentemente, el primer paso es lograr la consolidación entre los 4 países que la fundamos, Perú, Chile, Colombia y México. Pero también vale la pena decir que esta es una estrategia eminentemente comercial, no es una estrategia
o una plataforma política a diferencia de Mercosur, y en ese sentido sí vale la pena hacer esa aclaración. México está buscando acercarse a América Latina. El viernes pasado precisamente se firmó la ampliación comercial con Cuba. Tuvimos una negociación que duró poco más de un año, una negociación muy exitosa que se suscribió el viernes pasado. Estamos buscando avanzar de manera decidida con Paraguay, igualmente con Uruguay. Es el único país con el que tenemos un tratado de libre comercio que es parte del Mercosur. Ciertamente es un país que por su posición geográfica es estratégico para México, pero también desde luego para Brasil, Argentina y Paraguay. Entonces, en ese sentido estamos buscando una mayor integración, pero la integración no pasa necesariamente por integración política. La integración política es, digamos, parte de una estrategia distinta a la comercial. La comercial lo que te permite es buscar lazos de integración. Ciertamente la Alianza del Pacífico es un ejemplo de ello, pero la ampliación del comercio o los vínculos comerciales no pasan necesariamente por un tema político, sino más bien por una convicción de afinidades en términos de mercados abiertos. Por otra parte, con relación al TTIP, comentaba, México desde el 2000, como ya se dijo, tiene un tratado de comercio con Europa. Desde el año pasado México fue muy vocal en decirle a Estados Unidos la importancia y la conveniencia de que México se subiera a esta negociación con Estados Unidos y sugiriendo también la participación de Canadá, que está prácticamente cerrando la negociación. Tienen ya un acuerdo en principio anunciado hace unas cuantas semanas. Y lo que estamos buscando es que la región NAFTA, la región Telecán, precisamente al haber una gran integración en las cadenas de suministro, particularmente entre México y Estados Unidos y Canadá, se pudiera ver como una región en donde, por ejemplo, el Telecuem o el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea pudiera ser tomado como la base, como el piso para una negociación con Europa. La negociación con Europa pues, ciertamente tiene 28 complejidades, ¿no? Y de ahí puede haber pues, subcomplejidades. Por ejemplo, aquí fueron muy vocales en el tema de medios audiovisuales para el tema de la negociación del acuerdo transatlántico. Entonces, México ya tiene la experiencia desde hace 13 años, pero ciertamente el entorno económico, político, social de entonces es muy distinto al de ahora. Entonces, nosotros tenemos la aspiración de que eventualmente, durante el proceso de negociación o una vez que culmine la negociación entre Estados Unidos y Europa, podamos pensar en una negociación en donde sea la región norteamericana con la región europea. Vale la pena decir que pues, el TTIP o el acuerdo transatlántico va a representar casi el 50% del PIB y del comercio mundial. O sea, se dice rápido, pero son los dos bloques económicos sin duda más relevantes, y de ahí que nosotros consideramos que las cadenas de suministro que hay ya al día de hoy integradas en Europa y las que tenemos integradas ya y estamos buscando desde luego fomentar en Norteamérica permitirían desde luego pues una mayor integración, pero ya no desde un punto de vista tradicional de un acuerdo. O sea, el acuerdo de libre comercio de México del año 2000 era un acuerdo tradicional basado en liberalización arancelaria, servicios e inversión. El acuerdo que ustedes están buscando negociar o que están negociando de hecho es más bien un acuerdo de siguiente generación en donde busca la homologación o armonización regulatoria. Es decir, el comercio que se da entre Estados Unidos y la Unión Europea, como ustedes bien saben, es intrafiliales. Entonces realmente lo que se busca es ver cuál es la regulación pues, que es más eficiente, desde luego manteniendo los estándares técnicos y de seguridad respectivos, pero en la medida en que se homologuen o se estandaricen esos principios regulatorios, pues el movimiento de mercancías y de servicios pues, será mucho más expedito. De ahí que la negociación realmente del acuerdo con la Unión Europea y Estados Unidos pues, es de siguiente generación y el primero en su tipo. Ciertamente el de Canadá y Unión Europea se dice que es de siguiente generación, no han revelado los detalles, pero el nivel de ambición de la Unión Europea, expresado por Carol de Gucht, así como por Michael Froman de Estados Unidos, me parece que es un acuerdo sumamente ambicioso y desde luego, una vez concluido, me parece que los flujos comerciales y de inversión crecerían de manera sumamente relevante.
Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final, pero tengo una pregunta muy breve y sobre Pemex, sobre la reforma energética también. Pemex perdió 3.000 millones ahora en el tercer trimestre y quería saber en qué medida usted considera que la reforma energética es ahora mismo una cuestión urgente en México. Bueno, la reforma energética tiene como principal objetivo hacer más competitivo a Pemex, no solo eso, hacer más competitivos pues, a todos aquellos que utilizan la electricidad o cualquier derivado del petróleo para sus procesos industriales. Entonces, en ese sentido, evidentemente lo que se busca es mayor flexibilidad en la operación para que Pemex pueda tomar decisiones pues, de manera más eficiente y desde luego que un conglomerado como es Pemex pueda competir en igualdad de condiciones que cualquier otra empresa de cualquier parte del mundo o desde luego permita alianzas estratégicas como se ha hecho en algún momento en el caso de Brasil, por ejemplo, es un ejemplo a seguir. El modelo de Petrobras realmente pues, es un modelo exitoso, hay que reconocer desde luego los aciertos, y ese es un modelo que México ha venido siguiendo, ha buscado impulsar, no de ahora, sino desde hace varios años y no se había logrado de manera exitosa. Entonces, lo que estamos buscando es, desde luego, tener un Pemex más fuerte, no en términos de su poder monopólico, sino en términos de resultados de operación, en términos de flexibilidad, y que pueda explorarse realmente más petróleo. Al día de hoy tenemos un Pemex que tiene cuatro filiales: la de exploración y producción, que sin duda es la más importante; la de refinación, en donde una buena parte del petróleo lo exportamos para regresarlo ya refinado, es decir, con esta alianza estratégica que tenemos en el sur de Texas; la de petroquímica, que es una empresa en donde somos altamente deficitarios en productos derivados de etano, metano y de los precursores; y luego tenemos, bueno, la de gas natural, que es sin duda una de las áreas donde estamos buscando desarrollar infraestructura precisamente para poder gasificar el Pacífico del país, en donde, como decía, solamente tenemos la parte del Golfo con empresas de distribución de gas natural, por ejemplo, Gas de France de Suez, está en México con 4 permisos de distribución, si no me recuerdo. Y en ese sentido, evidentemente, en la medida que tenemos un marco legal acorde a la realidad que hoy día vive México y a las condiciones de mercado, sin duda, pues México, y no solamente el país, sino sus empresas, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, que es la responsable de proveer la energía, y Pemex de proveer y llevar a cabo todas las actividades catalogadas como estratégicas, también puede ser sin duda más competitiva. Muchas gracias, señor secretario, muchas gracias, Florence, y muchas gracias a ustedes. Hemos demostrado hoy que es posible ahora hablar de México durante más de 1 hora y media sin tocar el tema, Florence, que sí. Muchas gracias. C'était filmé ça?